y en Irak. Ocurre tras los atentados de París y la posterior amenaza al mundo occidental emitida en vídeo, en la que los terroristas advierten que atacarán los corazones de la civilización occidental como Roma, Al-Ándalus y Washington, a lo que hay que sumar el atentado de Mali y el estado de sitio que aún a estas horas sufre la capital europea de Bruselas y que se ha ampliado un día más, un cuarto día. Los objetivos son claros: los centros operativos de los yihadistas, situados en territorio sirio, como les decíamos, y en territorio iraquí. Hollande advierte de que intensificará los bombardeos, centrándose en los objetivos que más daño hagan al Estado Islámico. Reino Unido se muestra firmemente convencido de la necesidad de su participación en el operativo militar, para lo que ya ha brindado a Francia el uso compartido de la base naval británica en Chipre y su apoyo logístico, militar e informativo. El Charles de Gaulle, buque insignia de la Armada francesa, tiene mandato de golpear fuertemente al Estado Islámico, así lo ha dicho François Hollande. El acuerdo alcanzado hoy es solo el primer paso en las aspiraciones de Hollande, que esta misma semana, en una agenda maratoniana, viajará a Washington para reunirse con Obama, regresará a París para verse con Angela Merkel y se trasladará a Moscú para citarse con Vladimir Putin. Y con Rajoy, de eso ni hablamos. El objetivo de todo ello es conformar una gran coalición militar sin fisuras en sus objetivos, en la que pretende incluir también a Rusia y a los países árabes. En opinión del presidente galo, debe también buscarse una solución al futuro político, en la que no cabe, dice, Bashar al-Assad, por haber masacrado a su población. ¿Conseguirá Hollande crear esa gran coalición para luchar contra el Estado Islámico? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Hollande ha tocado zafarrancho de combate en el cornetín de órdenes político-militar internacional. Decía Diderot, padre de la enciclopedia y de la ilustración, que los hombres de honor solo tienen una mejilla. A Francia le acaban de partir la única mejilla que tiene y no está dispuesta a tolerarlo sin responder. Por eso Hollande trata de conformar una coalición militar internacional apelando a los compromisos que obligan a las demás naciones aliadas a estar a las duras y a las maduras junto a Francia, tal y como nos enseñan los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Si Francia es D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis son Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. ¿Y España? España, versallescamente ninguneada después del espectáculo de nuestra retirada de Irak, no es un socio militar fiable a pesar del legendario valor de sus soldados. Por eso los tres mosqueteros continuarán siendo 4 y no serán 5, porque de España en el tablero militar internacional no se fía nadie. Todo el mundo sabe que 4 manifestaciones en la calle obligarían al gobierno español, sea el que fuere, a retirar sus tropas al día siguiente de haberlas enviado. De los 129 combatientes de nacionalidad u origen español que han viajado a Siria para alistarse en las filas del Estado Islámico, entre 10 y 12 procederían de Cataluña. Estos yihadistas pertenecerían al entorno de las organizaciones Nous Catalans y Sectorial de Políticas de Inmigración, vinculadas a Convergencia Democrática de Cataluña y a Esquerra Republicana, respectivamente. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recordado hoy que ya advirtió hace meses de que la Fundación Nous Catalans no era una iniciativa feliz. Yo ya lo dije en su momento, la Fundación Nous Catalans, yo me alegro que en estos momentos pues no esté especialmente activa, no era una iniciativa feliz, que con estas cosas conviene ser muy prudentes y no quiero extenderme en estos momentos porque ya dije en aquel momento, hace unos cuantos meses, todo lo que tenía que decir. Por cierto, algunos me criticaron mucho, hoy veo que ya callan, es mejor que lo hagan porque efectivamente pues cuando dije lo que dije lo decía con el debido conocimiento de causa. Tiroteo masivo en Nueva Orleans. Hay al menos 16 heridos después de que varias personas abrieran fuego con ametralladoras contra una multitud de jóvenes que celebraban un desfile organizado por Nine Teams Aid y Pleasure Club. Según varios testigos presenciales, había 2 grupos disparándose entre ellos y después salieron corriendo persiguiéndose a pie. En Argentina terminan 12 años de kirchnerismo. Mauricio Macri acaba con el peronismo izquierdista de Cristina Fernández Kirchner tras ganar la presidencia en una primera vuelta frente al candidato del gobierno peronista de centro-izquierda, Daniel Scioli. El ya nuevo presidente de Argentina ha calificado este resultado como el inicio de una nueva era, un cambio de época. Por haber creído que juntos podemos construir la Argentina que soñamos. Hoy lunes
Pues es tiempo de abordar nuestra sección El Mundo en Guerra. Sin duda la noticia de la semana es el acuerdo al que han llegado Hollande y Cameron para atacar conjuntamente al Estado Islámico en Siria. Analizaremos qué supone esta alianza para el resto de naciones europeas y analizaremos la última hora en Bruselas con la ayuda del analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. Bruselas sigue en alerta máxima. La capital belga empieza la semana con todos los colegios y universidades cerrados. Además, todas las líneas de metro están clausuradas en el primer día laborable bajo el nivel máximo de alerta cifrado en el 4 por temor a una cadena de atentados similares a los que sufrió el pasado 13 de noviembre París. El ejército continúa patrullando las calles de la capital belga por tercer día consecutivo como parte de ese dispositivo de seguridad desplegado por la alerta máxima antiterrorista y se sigue buscando a Salah Abdeslam, uno de los terroristas fugados de los atentados de París. En total, desde el domingo se ha detenido a 21 sospechosos que actualmente están siendo interrogados por los servicios policiales del país, según ha confirmado un comunicado de la Fiscalía de ese país, en el que se ha desmentido además que el principal sospechoso fugado, Salah Abdeslam, se encontrara en un BMW que emprendió anoche la fuga. En los registros tampoco se han encontrado armas ni explosivos. En España, además, se ha detenido a un preso por presunta captación de yihadistas y por amenazar con atentar en Madrid y en Barcelona. Para conocer la última hora del operativo que se está desarrollando en toda Europa, conectamos con la redacción de Gaceta.es. Allí está Juan Ernesto Fluger. Fluger, ¿hay alguna novedad sobre las investigaciones? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, evidentemente todo desde el fin de semana que ha vivido Bruselas, todas las novedades se centran principalmente en Bélgica, donde ya son 21 los detenidos. Ha habido nuevas detenciones en las últimas horas. Incluso la Fiscalía belga ya está en disposición de acusar a uno de los detenidos de haber participado en los atentados de París el día 13 de noviembre. Además, también volvemos al tema Abdeslam, que sigue su búsqueda. Esta vez la Interpol le sitúa posiblemente en Alemania o en Italia y conocemos más de su periplo estos últimos meses, su viaje libremente atravesando frontera tras frontera por toda Europa, y sabemos que en agosto visitó Italia y Grecia. Y finalmente, en referencia al tema que tratabais del detenido en España por por captación de yihadistas y amenazas de bomba en una cárcel española, deciros que fuentes policiales han confirmado a Gaceta que son 180 los yihadistas presos en cárceles españolas que están siendo investigados por posible delito de expansión de la doctrina yihadista y de captación de terroristas. Muchas gracias, Fluger. Cualquier novedad nos pides paso. Gracias y buenas noches. Buenas noches. El premier británico David Cameron y el primer ministro francés François Hollande sellaban un acuerdo anglo-francés contra el yihadismo a la espera de la autorización del Parlamento británico para extender los bombardeos sobre suelo sirio. La intención de Cameron es poder lanzar las primeras operaciones aéreas antes de Navidades. Tras la reunión, ambos líderes han comparecido para mostrar su compromiso de cooperación. Esta misma semana, Cameron, como les decíamos, presentará su estrategia en el Parlamento. Antes, François Hollande ha manifestado su firmeza para bombardear las posiciones que más daño hagan al Estado Islámico. Por su parte, Barack Obama, quien mañana recibe a Hollande en Washington, muestra su convicción de que Occidente derrotará a la organización terrorista. Estamos convencidos de que debemos continuar atacando a Daesh en Siria. Vamos a intensificar nuestro ataque. Vamos a escoger los objetivos que hagan más daño a esta armada terrorista. Apoyo firmemente la acción del presidente Hollande de golpear a Daesh en Siria y estoy convencido de que Gran Bretaña también debe hacerlo. Por supuesto, deberá decidirlo el Parlamento. Hoy he ofrecido a Francia el uso de la base aérea de Akotroni para los aviones franceses desplegados en las operaciones contra Daesh y para operaciones adicionales de repostaje en pleno vuelo. Destruiremos al ISIS en una batalla. Nosotros les destruiremos. Cogeremos el terreno en el que están, cortaremos su financiación, arruinaremos su liderazgo, tiraremos abajo sus redes y automáticamente los destruiremos, aunque ya estemos en el proceso de hacerlo. ¿En qué consiste el acuerdo al que han llegado David Cameron y François Hollande? María Durán, muy buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches, Beatriz. La estrategia se va a centrar sobre todo en 4 grandes líneas de actuación. 1. Bombardeos lo más eficaces posible. Hollande asegura que la prioridad es destruir al Estado Islámico, para lo cual es necesario que los bombardeos sean lo más eficaces posible, aunque afirma que corresponde al Reino Unido dilucidar cómo se implican en este sentido. 2. Apoyo militar y logístico y cesión de la base militar de Chipre. Reino Unido pondrá a disposición de Francia esta base para reforzar la lucha contra el grupo yihadista a través del operativo francés que ya se ha iniciado hoy en el Mediterráneo Oriental y que tiene el mandato claro de golpear fuerte al Estado Islámico. 3. Construir un gobierno de unión en Siria en el que, según Hollande, el actual presidente sirio Bashar al-Assad no puede ser el futuro porque ha contribuido, dice, a masacrar a su población. Y 4. Reforzar los sistemas de información contra el terrorismo. Los mandatarios anuncian que París y Londres mejorarán más aún los intercambios de información para poder ser más eficaces. Se ha mostrado muy rotundo el presidente francés al afirmar que necesitamos tener la certeza de que las personas que vienen a nuestro territorio no son cómplices de acciones terroristas y que las verificaciones a la entrada de la Unión Europea se hagan a partir de informaciones ciertas para nuestros servicios. Muchas gracias, María. El ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, asegura que de momento nuestro país no tiene intención de intervenir en el conflicto sirio, a pesar de que desde el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz ha asegurado que España está en riesgo elevado de sufrir un atentado terrorista por parte del Estado Islámico. Estamos en nivel de alerta 4. Nivel de alerta 4 en el marco del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, riesgo elevado de comisión de atentado terrorista. Y en nuestro país continúa la polémica sobre si se deben enviar tropas sobre el terreno o no. Hoy el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por pedir tropas y más tropas, dice, para combatir al yihadismo. Y ha afirmado que con la vida de los soldados españoles no se juega y que cuando se puede dar la situación en la que vuelvan en cajas de madera, de esto no se puede hablar a la ligera. Con la vida de los soldados españoles no se juega. Cuando escuché a Albert Rivera decir tropas, es decir, cuando podemos tener una situación en la que vuelvan en cajas de madera soldados españoles, de esto no se puede hablar a la ligera. Tenemos que reunirnos las fuerzas políticas, tiene que hablar el Parlamento, y si hay soldados españoles que se van a jugar la vida, a lo mejor hay que hacer un referéndum y preguntarles a los ciudadanos españoles. A lo que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha contestado asegurando que al Estado Islámico no se le combate ni con pancartas ni con velitas. No se puede hacer ni pancartas, ni tomar con ligereza una situación tan importante como la lucha contra el terrorismo. El presidente del Gobierno sigue instalado en la prudencia y pide a los suyos que no entren en debates, dice, bizantinos sobre el terrorismo. Se debe enviar tropas a Siria, asunto lo suficientemente polémico como para plantear un cara a cara entre Rafael Núñez Huesca y Eduardo García Serrano. Empieza Rafael. Bueno, pues Eduardo, yo creo que al Estado Islámico efectivamente no lo podemos combatir con canciones de John Lennon, ni con flores, ni con minutos de silencio, pero también creo que es un poco precipitado cuando se está forjando aún la alianza internacional que seamos los primeros de la clase en mandar nuestras tropas a Siria y a Irak. Hombre, no es que vayamos a ser los primeros de la clase. Ten en cuenta, Rafa, que somos los primeros en el orden de preferencia, precisamente por nuestra propia historia, que nosotros hemos rechazado y hemos negado, en el orden de preferencia del Estado Islámico. Al-Ándalus es un objetivo permanente de reivindicación terrorista en el yihadismo internacional. Que no queramos verlo no va a evitar nuestra ceguera, que sigamos siendo objetivo preferente. Hablabas de nuestra historia y nuestra historia antigua. Yo me remito, Eduardo, a la historia reciente y todos tenemos en la cabeza la última vez que enviamos tropas a un escenario internacional que coincidía además con un periodo electoral. De modo que parece prudente esperar a que haya un gobierno consolidado y no en funciones, porque es lo que tenemos ahora, un gobierno. A veces la imprudencia, querido Rafael, está precisamente en esa espera. Dices que sin canciones de John Lennon, sin flores y sin velas. Bueno, pues parece que tu tesis apunta a que le enviemos a Manuela Carmena a empatizar y a dialogar con los yihadistas. España, envíe tropas o no, yo sí las enviaría, seguirá siendo objetivo preferente del yihadismo, porque está en su propia naturaleza. Yo creo que no. Pues que sí. No, creo que no. Si lo hacen todos los países, sí. Si se unen todos, sí. Yo creo que la solución más eficaz no es mandar tropas. Pues no. Yo creo que sí. En plan,
Que deberían hablar con el resto de los países europeos y llegar a una conclusión y a una estrategia, porque con los terroristas, por mucho que intentes hablar, no creo que vayan a hablar mucho. Tropas no. Yo pienso que no, que hay que combatir al Estado Islámico de alguna manera o por el diálogo, como sea. Hay que intentar siempre el mejor medio. Sí, hay que hacer algo, pero ya tenían que haberlo hecho. Creo que no. Hombre, yo creo que si está todo Occidente unido hay que estar con todos, porque si no, como nos bombardeen ellos, luego nos van a decir que por qué no les hemos ayudado el resto de Europa, ¿no? O sea que yo creo que sí, que deberíamos apoyar, más que nada porque es terrorismo, no es un tema de guerra. Pues coordinando con el resto de países de nuestro entorno, sí, claro que sí. 3 días después del ataque en Mali que costó la vida a 19 personas, la policía sigue buscando a los terroristas que perpetraron el ataque. Las autoridades de Mali han hecho públicas este lunes 2 fotografías en la televisión estatal de un hombre y una mujer sospechosos de haber ayudado a poner en marcha el plan de ataque en el hotel Radisson Blu. Es la primera vez que las autoridades aseguran que están buscando cómplices del atentado. El sábado por la mañana informaron de que las fuerzas de seguridad estaban manteniendo una búsqueda activa de 3 sospechosos de haber participado en la matanza. A día de hoy no se han vuelto a hacer ninguna declaración al respecto, pese a que otro grupo radical ha reivindicado el ataque. Se trata del Frente de Liberación de Macina. Con este ya son 3 las organizaciones terroristas que asumen la autoría del ataque en ese hotel. El viernes lo hicieron de forma conjunta el grupo terrorista Al-Murabitun, dirigido por el argelino Mokhtar Belmokhtar, y Al-Qaeda en el Magreb Islámico. De los 129 terroristas que han salido de España con destino a Siria para enrolarse en las filas del Estado Islámico, 12 de ellos procederían de Cataluña y, más en concreto, habrían formado parte de las asociaciones y fundaciones de inmigrantes ligadas a 2 partidos, a Convergencia Democrática de Cataluña y a Esquerra Republicana. Se trata de Nous Catalans y la Asociación Políticas de Inmigración, que reciben cientos de miles de euros en subvenciones. La Generalitat ha presupuestado este año ayudas por valor de más de 1 millón de euros a entidades como estas. Además, destacan que estos 12 terroristas están íntimamente relacionados con mezquitas y con centros culturales que mantienen una estrecha vinculación con las asociaciones controladas tanto por Convergencia como por Esquerra. Tras conocer la información, el ministro del Interior ha asegurado que la Fundación Nous Catalans nunca fue una iniciativa feliz. Yo ya lo dije en su momento, la Fundación Nous Catalans, yo me alegro que en estos momentos pues no esté especialmente activa, no era una iniciativa feliz, que con estas cosas conviene ser muy prudentes y no quiero extenderme en estos momentos porque ya dije en aquel momento, hace unos cuantos meses, todo lo que tenía que decir. Por cierto, algunos me criticaron mucho, hoy veo que ya callan, es mejor que lo hagan porque efectivamente pues cuando dije lo que dije lo decía con el debido conocimiento de causa. Por su parte, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha solicitado la unión de los demócratas y ha pedido no confundir el terrorismo islamista con un choque de civilizaciones o de religiones. Para Maillo, el Estado Islámico se trata únicamente de un grupo terrorista y dice que es un grupo que a ojos del dirigente popular lo que pretende es eliminar los grandes valores que nos han unido como sociedad, como son la libertad, la democracia o la igualdad. Aquí no estamos hablando de un choque de civilizaciones ni de religiones. Aquí hay un grupo terrorista, yihadista, Daesh, que lo que quiere es liquidar y eliminar los grandes valores que nos han unido como sociedad, que es la democracia, que es la libertad, que es la igualdad. Eduardo, ¿hay que separar el terrorismo islamista de la religión islamista? No se puede, son consustanciales, y si no, que este chico se lea el Corán. Esta vez la sangre ha sido derramada en París y mañana puede verterse en cualquier otro lugar de la cristiandad, que es como los musulmanes, todos, siguen llamando a lo que nosotros nos empeñamos con entusiasmo suicida en que deje de serlo, para convertirlo solo en un gigantesco bazar laico, multicultural, sin raíces y sin identidad. Por eso, ante los cadáveres, seguimos haciéndonos las preguntas equivocadas. ¿Por qué nos hacen esto si nosotros solo queremos fabricar y vender mercaderías y encima lo recibimos con los brazos abiertos? Ese mismo disparate, inducido por el olvido voluntario de lo que nosotros somos y lo que ellos son, es lo que ha llevado al vicesecretario del Partido Popular a repetir el mantra políticamente correcto, o sea, falso, que afirma que no hay que confundir el yihadismo con un choque de religiones, porque lo que ellos quieren destruir es nuestra democracia y nuestras libertades. La verdad es que nuestra religión la hemos destruido nosotros solitos. Y lo cierto es que las libertades, derivadas todas ellas del cristianismo, les vienen muy bien a los yihadistas para atentar desde dentro contra lo poco que queda dentro de la cristiandad, o sea, Occidente.
Nos vamos en directo hasta el Estadio Santiago Bernabéu, donde acaba de comparecer su presidente, Florentino Pérez, tras la estrepitosa derrota del club el sábado frente al Barça. Allí está Juanma Pérez Noya. Juanma, muy buenas noches. ¿Qué ha dicho Florentino? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Efectivamente, estamos en la sala VIP del Santiago Bernabéu, donde hace apenas unos minutos ha comparecido Florentino Pérez. Un Florentino Pérez que ha manifestado su apoyo total, tanto de él como de la Junta Directiva, a Rafa Benítez. De hecho, ha dicho, Rafa Benítez es la solución. Florentino Pérez también ha desmentido que tanto los jugadores o la directiva tengan una mala relación con su entrenador, que ha dicho que va a continuar pase lo que pase. Además, también aquí ha sido muy duro con algunos medios que son muy críticos. Ha dicho que algunos periodistas hacen de su emblema criticar o desestabilizar a él y también al Real Madrid. Es más, Florentino ha pedido el apoyo a los socios para que no se dejen embaucar y para que intenten no seguir algunas informaciones que, como decimos, según él, tiene el afán de desprestigiar al Real Madrid. En apenas unos minutos, como ya saben siempre, en horario de Champions, en Punto Pelota, podrán ver todas las declaraciones del presidente blanco y también debatir acerca de lo que ha dicho Dani Alves esta mañana en rueda de prensa, la resaca del 0-4, todo lo demás lo vemos allí en Punto Pelota. Beatriz. Muchas gracias, Juanma. Cristina Fernández Kirchner aumentó en un 1000% su patrimonio siendo presidenta de Argentina, algo que ha podido tener mucho que ver en la victoria de Mauricio Macri, exgobernador del Buenos Aires o del Boca Juniors. Macri es el niño mimado de la oposición. Llegó a la política procedente del mundo de la empresa y es el primer mandatario en ser elegido en primera vuelta. El liberal celebraba la victoria convencido de que su mandato abrirá una nueva era en la Argentina. Gracias por haber creído que juntos podemos construir la Argentina que soñamos. Tras 12 años de kirchnerismo, el liberal Mauricio Macri ha ganado las elecciones en Argentina, poniendo fin a años de peronismo. Para analizar lo que puede suponer esta victoria, tenemos conexión telefónica con Martín Rodolfo Rodríguez Yebra, corresponsal del diario La Nación en Madrid. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es este el fin definitivo, a su juicio, del largo reinado peronista en la Argentina? No, el peronismo yo diría que no. Creo que el peronismo va a continuar y va a estar ahí, va a ser la principal fuerza de oposición del gobierno de Macri y intentará seguramente reinventarse y volver al poder en el próximo turno. Probablemente sí sea el debilitamiento definitivo, quizás para siempre, del kirchnerismo, de la facción del peronismo que representaba Cristina Kirchner, ¿no? Que es distinta al peronismo en general. Señor Rodríguez, ¿cómo es Macri y, a su juicio, por qué ha conseguido vencer a Scioli, el candidato del kirchnerismo? ¿Qué ha tenido él que no ha tenido Scioli? Bueno, creo que Macri supo vender bien la necesidad de un cambio en la Argentina, supo concentrar la voluntad de la porción que se vio mayoritaria de la población que quería un cambio, que quería terminar con los 12 años del kirchnerismo, que entre otras cosas implicaban una fuerte división social, una apuesta permanente por el antagonismo, la corrupción, algunos temas de baja calidad democrática. Él supo vender un poco esa idea de que Argentina necesita un cambio, de que necesita una transformación, una modernización, y creo que consiguió, de alguna manera instalarse, aglutinar el voto de la oposición y vencer el kirchnerismo. Macri es un hombre que no viene de la política, lleva no más de 10 años en la política y es un hombre que tiene una mentalidad empresarial más que política, que se ve dónde viene, es el hijo de un empresario muy importante, se dedicó casi toda su vida a eso hasta hace 10 años. Y es un hombre poco ideologizado, muy pragmático, que creo que con el tiempo se supo humanizar, se supo mostrar un poco más cercano a la gente, cambió un poco esa imagen que a veces generaba un poquito de rechazo en porciones mayoritarias de la población, y consiguió conectar y dar el golpe en el momento justo, ¿no? También aprovechando errores de su ciudad. Macri ha hecho suyos el Yes We Can de Obama y el Cambiemos, que evocan algunos de los políticos en nuestro país, lemas muy similares. Decía usted, es un empresario, es un hombre poco ideologizado, ha cambiado algunas cosas, pero ¿diría usted que es un liberal al uso o cuál es exactamente la ideología que defiende Macri? No diría que es un liberal al uso, porque es un hombre bastante pragmático. Evidentemente él está más cerca de las ideas liberales, de la centro-derecha, digamos, por ponerlo de alguna manera, que otra cosa, pero supo moldearse una personalidad política un poco más pragmática. De hecho, su coalición, la coalición con la que llega al poder, está integrada por la Unión Cívica Radical, que es un partido histórico de la Argentina, más bien volcado hacia, o por lo menos que se percibe a sí mismo como socialdemócrata. Y creo que él es, lo suficientemente pragmático como para saber en qué momento se requiere quizás aplicar políticas más liberales y en qué momento hay que ser un poquito más
socialista, entre comillas, ¿no? Creo que al ser un poco ideologizado y con una mentalidad más bien que busca la eficiencia, más que imponer una idea, bueno, no diría que es un liberal 100%. Señor Rodríguez, jamás en la historia reciente de su país un gobernante no peronista ha conseguido acabar su mandato. ¿Cree usted que Macri cumplirá los 4 años al frente de la Casa Rosada? Bueno, es su gran desafío, ¿no? Porque de hecho los problemas de gobernabilidad los tiene, ¿no? Y son uno de los temas centrales de lo que va a ser su gestión, porque las 2 cámaras del Congreso las tienen en contra, ¿no? Eso es algo que también que pasó muy pocas veces en la historia argentina, que un presidente asuma con minoría en la Cámara de Diputados y minoría absoluta en el Senado, donde el peronismo todavía tiene la mayoría absoluta. Con lo cual, para gobernar, para legislar, va a requerir muchos acuerdos, bueno, y va a tener que tener mucha muñeca política para poder sacar adelante su gobierno y eventualmente terminarlo, ¿no? O sea, la situación en la que él llega no es la situación explosiva, por ejemplo, del último gobierno no peronista, que fue el de la Rúa, que terminó en el 2001, con lo cual, bueno, se podría ser optimista en ese sentido, además que él es muy pragmático y algunos de los sectores que a veces, ayudaron a empujar esos gobiernos que no pudieron terminar, están cercanos a él. Algunos sectores del sindicalismo, algunos sectores incluso del peronismo están en su propio partido. Hablaba usted de gran desafío, pero a su juicio, ¿cuáles son los retos inmediatos a los que se enfrenta Macri? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Bueno, la expectativa está en la economía, en los cambios en la economía. Los últimos 2 años o 3 años del gobierno de Cristina Kirchner, se tomaron decisiones económicas muy complejas, al menos muy discutibles, y que debilitaron muchísimo la economía. El país tiene graves problemas de financiación en este momento, un déficit altísimo, la economía crece muy poco en los últimos años, casi nada. Hay una sequía casi absoluta de reservas en el Banco Central, la inflación es altísima. O sea, lo primero que se va a ver con lupa es cómo encara la herencia económica que le dejan, que no es explosiva, no es que mañana va a haber una crisis terminal, pero que tiene, bombas de tiempo a cada paso. Y ya por último, ¿qué peso cree que han tenido las primeras damas en esta victoria? No le daría especial peso, por lo menos en cuanto al voto de la gente. Quizás sí en la personalidad de Macri. Yo creo que la esposa de Macri, la actual esposa de Julián Aguada, lo ha ayudado mucho a cambiar su personalidad, eso que decía antes, de humanizarse un poco, y él siempre lo dice, ¿no? Le reconocen una importancia fundamental en su vida, ¿no? Y en su forma de ser y de actuar. No tanto en la campaña, donde su presencia ha sido testimonial, digamos, no es una figura con perfil político para nada. Clarísimo, pues señor Rodríguez Yebra, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte a sus compatriotas en este cambio de modelo político en su país. Gracias, buenas noches. De nada, un gusto. Hasta luego. Bruno Navarro, muy buenas noches. Hoy lunes, Europa sigue absolutamente en alarma. Bruselas ha decidido ampliar un día más ese estado de emergencia en el que se encuentra tras la detención de 21 terroristas. Y además hoy hay una noticia que es que Hollande y Cameron han acordado atacar conjuntamente al Estado Islámico en Siria. ¿Qué importancia, a su juicio, tiene esta alianza? ¿Cómo de potente, cómo de poderosa puede ser esta coalición para acabar con el Estado Islámico? Bueno, será todo lo poderosa que quieran, pero a priori, si lo hacen bien, es tremenda las fuerzas que se unen aquí. No solamente Gran Bretaña y Francia, que son 2 grandes potencias, sino Rusia, con la cual Francia ya está colaborando en los ataques. Para que esta coalición sea realmente efectiva, y eso si no añadimos más países como Estados Unidos o demás países europeos, solamente con estos 3, para que sea realmente efectiva, lo primero sería que hubiera una gran coordinación real entre Rusia y los 2 otros actores, que son Gran Bretaña y Francia, y la otra es que el Parlamento británico apruebe a lo largo de esta semana el envío autoriza los ataques aéreos que Gran Bretaña sí está efectuando en Irak, pero no en Siria, y tiene que autorizarlo. Antes era bastante difícil, Cameron ya lo quería, desde los 72 de París es bastante más fácil, pero la última duda tendrá el Parlamento y aún
aún no lo sabemos. Bruno, y si tuviera que hacer una quiniela, porque esta misma semana tiene una agenda, Hollande se va a reunir mañana en Washington con Obama, el miércoles recibe a Angela Merkel en París, el jueves se reúne con Putin. Si tuviera que hacer una apuesta, ¿cree que Angela Merkel, cree que Obama se van a implicar y van a formar parte de esa gran coalición que quiere Hollande? Yo creo que sí. Yo creo que va a funcionar. Con Estados Unidos no debería caber dudas. Ya está bombardeando en Irak y únicamente tienen que ponerse de acuerdo con los rusos. El tema alemán, bueno, creo que también todos van a apoyar de alguna u otra forma. Otra cosa es que Alemania llegue a poner aviones o no, pero eso ya será unos tratos internos que haya dentro de la coalición. Pero vamos, yo creo que nadie le va a decir que no. Gran Bretaña, de hecho, lo que está poniendo ahora es lo único que podía poner sin haber llegado al Parlamento. Lo único que ha podido poner es la base de Chipre, una de las dos bases que tiene en el sur, donde bueno, los franceses la utilizarán para repostaje en vuelo y para quizá reposicionar los aviones que tiene ahora mismo en Jordania y en Emiratos Árabes, 6 y 6. Esos dos aviones puede que lo reposicionen en Chipre o que lo permanezcan allí y traiga más aviones de Francia. Bruno, y cuando se habla de apoyo logístico militar, aparte de intercambio de información, que es los primeros datos que hemos conocido de ese acuerdo al que habrían llegado Cameron y Hollande, ¿en qué consiste el apoyo logístico que puede brindarle Reino Unido a Francia? ¿En la base simplemente? No solamente, es decir, los dos puntos que son los centrales de los que se ha hablado son el uso de la base, que es importantísimo porque está muy cerca de Siria, con todo lo que significa infraestructuras para esos aviones. También para apoyo del portaaviones Charles de Gaulle, que tendría ahí una base retrasada donde poder reabastecerse, reparaciones, cualquier cosa que necesite para su funcionamiento. Pero también se habla de reabastecimiento en vuelo, que estábamos hablando, es decir, los aviones que estén para bombardear tengan que ir a hacer un recorrido demasiado largo o quieran hacer varias operaciones seguidas, podrían reabastecerse con aviones cisternas provenientes de esa base cretense. Bruno, el traslado hablaba de ello hace un instante, del buque insignia galo del Charles de Gaulle, es toda una declaración de intenciones, ¿no? Al menos eso parece. ¿Cree usted que esto es el preludio de una intervención terrestre por parte de Francia? Bueno, declaración de intenciones desde luego, porque es un grupo aeronaval, no solamente el portaaviones, no olvidemos, es el portaaviones al que va acompañado un submarino, va acompañado un buque de reabastecimiento y sobre todo 3 fragatas, de las cuales solo una es francesa, la otra es belga y la otra es británica, lo cual también indica ya un grado de apoyo de los aliados. Pero luego es el poder aéreo, hablamos de 32 aeronaves, en la mayoría aviones y 4 helicópteros, 32 aparatos. Hablábamos que Francia está bombardeando por ahora a Siria al Estado Islámico con 12 aparatos. Hablamos de 32 más que van a bordo de ese portaaviones y que hoy ya han empezado a bombardear. A la pregunta de si esto sería el preludio, no lo creo. Francia está rechazando por ahora la posibilidad de tropas en tierra, al igual que el resto de países. Hay otros actores que pueden hacerlo y Francia ya ha adelantado 2 que podrían hacerlo. El problema es que se equivoca, a mi modo de ver, con quiénes está proponiendo. Está proponiendo a los kurdos, que bueno, los kurdos avanzarán todo lo que necesiten para recuperar lo que ellos consideran el Kurdistán, pero es poco probable que avancen mucho más. En alguna operación concreta puede ser, pero no avanzarán mucho más al sur una vez que liberadas sus zonas. Y luego la posición moderada, que ya hemos dicho en repetidas ocasiones que la posición moderada es prácticamente inexistente, luego no tiene entidad para enfrentarse al Estado Islámico. En España el debate está girando también en torno a esas palabras de Albert Rivera, que defiende una invasión terrestre por parte de nuestro país y de esa gran coalición, si se llega a formar o no. Se le han tirado a la yugular. ¿Usted qué opina de esta polémica? ¿Está de acuerdo con Rivera o está de acuerdo con los que le critican? Pues yo me voy a sumar a tirarme también a su yugular. Es bien intencionado, eso hay que reconocérselo, pero está equivocado. Hay que saber antes de hablar de esas cosas. Debe ser uno de los poquísimos políticos europeos que está hablando de poner tropas occidentales en tierra. Hay que poner tropas en tierra, pero en principio no es el escenario donde ponerlas nosotros habiendo otra gente. ¿Qué gente tenemos ahí? Primero el ejército del país, el ejército de Bashar al-Assad, el ejército sirio, que es bueno, es moderno y con la ayuda adecuada puede salir adelante. La ayuda que ya tienen por tropas terrestres iraníes de muy alta calidad, sin contar las de Hezbollah, que no nos gustan tanto, pero allí están, y el apoyo ruso, que no hay que olvidar que tiene ciertas tropas, empezando por artillería, apoyando al ejército. Esas son las tropas multiplicadas y potenciadas y ayudadas que deberían poder resolver el conflicto antes de pensar nosotros en meternos. Entonces, a su juicio, si España no debe intervenir directamente, ¿cómo debe ser su papel? ¿Qué papel debe asumir España en todo este conflicto? Pues políticamente
apoyando la alianza con Rusia, con Irán y con el régimen de Bashar al-Assad. Eso para empezar. Y en cuanto a la parte militar que me preguntabas, pues sumándose a los bombardeos en la medida en que la potencia militar española, la presencia internacional lo requieran y se puede hacer, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y se hablaba esta semana de que había un plan de relevar a los franceses en Mali y República Centroafricana en las misiones que tienen allí para quitarles tropa, aviación, etcétera, quitarles responsabilidades y asumirlas nosotros. Esto lo confesó Margallo cuando lo filtró un medio de comunicación. Y acto seguido del atentado en Bamako, el gobierno lo ha desmentido. Pero después de las palabras de Margallo, lo más probable es que ya hubiera unas negociaciones que de todas formas, hasta después de las elecciones, nos tomarán decisiones en ese sentido, pero sería una buena posibilidad de sustituirles en esas zonas. Por ejemplo, seguimos hablando de este acuerdo. Holanda ha dicho hoy que el futuro de Siria tiene que pasar porque Bashar al-Assad esté fuera, porque considera que ha masacrado a su población y a la vez quiere llegar a un acuerdo con Rusia, que son sus principales aliados. ¿Cómo se va a resolver este conflicto? Porque, claro, unos defienden lo contrario del otro y quieren llegar a un acuerdo todos para actuar. Sí, lo que pasa es que Hollande, desde los atentados, ha modificado el discurso. Parece que dice pero lo esto lo ha dicho hoy. Sí, pero no dice exactamente lo mismo. Dice que se tiene que ir. No ahora. Sí, claro, pero no dice cuándo. No dice que no se pueda pactar. Hay que pactar con Rusia. Rusia no va a pactar si se exige la expulsión inmediata de Assad. Rusia tampoco es el valedor absoluto de Assad. Rusia no está diciendo que Assad tenga que estar para siempre. Pero Rusia lo pone como un objetivo. Ya hablaremos después de Assad. Por ahora es el gobierno legítimo el que tiene que vencer. Tenemos que ayudarle. Y Francia no está diciendo lo contrario. Pero es verdad que es sobre este juego en el que se negociará la integración real de esta operación. Me gustaría también, Bruno, que mirásemos hacia Bruselas, porque en Bélgica siguen en absoluto estado de alarma, no han abierto ni los colegios, ni las guarderías, ni las universidades, metro cerrado por alerta de atentado. Además, han ampliado, lo han anunciado hace unos instantes, que amplían un día más ese estado de emergencia. ¿Está justificada que la que es como considera la capital de la Unión Europea, el centro de la OTAN, esté en este estado de emergencia? ¿Tienen suficientes datos o hay suficientes sospechas como para decretar este estado? No, información están dando muy poco del por qué, incluso ha habido unas horas de cerrazón informativa. 21 personas han sido detenidas, es lo único que sabemos. Eso es cierto. Muchas de ellas están siendo, según a los 2 días, están siendo liberadas. Es cierto que es un centro europeo, pero ni la Unión Europea ni la OTAN han cerrado, son el metro, colegios, universidades, etcétera. Y yo sí que creo que hay una amenaza real. Salah Abdeslam, el famoso octavo hombre desapareció con armamento y con un chaleco explosivo. Presumiblemente está en Bélgica, era de allí o vivía allí. Yo creo que las fuerzas de seguridad tienen todas las razones para decretar este estado y este nivel de alerta hasta que no le encuentren o sepan que se ha ido, porque hay informaciones que decían, las llamadas que decían que creía que había llegado muy lejos, que estaba deprimido, que no sabía qué hacer, pero que no se podía entregar, y otras que decían que lo que intenta es irse al califato. Y otras que dicen que lo que está haciendo es escapar del Estado Islámico porque no habría terminado su misión y lo que tiene es miedo. ¿Da usted credibilidad a esta última versión o cree que realmente sí que podría atentar en cualquier momento y que no se ha arrepentido? Creo que podría atentar en cualquier momento y de hecho esa es la razón de que se mantenga el estado de alerta. No se puede permitir, después de lo que ha ocurrido en París, que un hombre con un chaleco explosivo deambule libremente, campe y no se tomen las medidas adecuadas. Hablábamos también de Bamako, el atentado que tuvo lugar en Mali el viernes pasado. 3 organizaciones terroristas lo han reivindicado. ¿Qué sabemos? ¿Qué ocurre en Mali? ¿Quiénes son los grupos que han atentado allí? ¿Y qué hace también, ya que estamos hablando de Mali, cuáles son las misiones que tiene España allí? Bueno, hay la última rebelión en Mali, el problema de seguridad es de 2012, una rebelión de tuaregs. Hay un problema allí entre tuaregs y no tuaregs, entre el norte y el sur, como en muchos otros países de la región. Y los tuaregs toman prácticamente el control del norte del país. Acto seguido, en 2012, en ese mismo año, se le juntan grupos yihadistas como Ansar Dine, Muyao e incluso Al-Qaeda, el Magreb Islámico, la filial oficial de la primera que lo reivindicó. Efectivamente. Pues estos en 2012 toman el control de esa rebelión, expulsan a los tuaregs, al MNLA, que es el grupo rebelde tuareg, y se hacen cargo de la situación y empiezan a avanzar hacia el sur, hacia la capital. Es en el momento en que en 2013 entran los franceses, la operación Serval, que ahora se ha sustituido por la operación Barkhane,
que lo que hacen es expulsar de nuevo a todos los yihadistas y a los tuaregs hasta el norte del país. Se mantiene la calma, una calma tensa, con atentados, etcétera, pero bueno, la capital está salvada. Paralelamente a esta operación francesa, hay diversas operaciones de la Unión Africana, de la ONU, y hay una de la Unión Europea. Esta misión de la Unión Europea es de formación, de entrenamiento del ejército maliense para que pueda en el futuro hacerse cargo de la... Y ese es el motivo de nuestra presencia allí. Allí estamos. Tenemos 117 españoles, en su día hemos mandado la misión, ahora no, y están en Bamako y en Kulikoro, que es un cuartel de instrucción que está muy cerca también de Bamako, de la capital. ¿Qué gente tenemos ahí en esos 117 hombres? Tenemos artilleros instruyendo a sus homólogos malienses y operaciones especiales. Nuestros chicos de la Boina Verde están instruyendo a sus homólogos, a los comandos malienses. Paralelamente a esto tenemos en Senegal un avión, 50 hombres, dando apoyo a esta misión. Y luego en República Centroafricana lo mismo, gente asesorando y un avión en Gabón. Esto es todo un poco lo que sería lo que tenemos en Mali y en República Centroafricana. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este atentado? Pues que hay naturalmente varias organizaciones que se lo apuntan. Los primeros, hay que tener en cuenta que ACMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, es uno de los que lo ha reivindicado, pero el otro es Al-Morabitum. Fueron los primeros. Al-Morabitum es una doble escisión de ACMI, son dos grupos que se escindieron de ACMI, los que firman en sangre y el Muyao, y que se volvieron a reunir en este grupo Al-Morabitum, que significa almorávides, con lo cual estamos también en su área de influencia. Y este grupo Al-Morabitum, dirigido por el Mokhtar Belem Mokhtar, el hombre Malbor le llamaban, bueno, por traficante de tabaco, es como empezó, ¿no? Bien, Fíjese ahora cómo han terminado. Pues este Al-Morabitum, los dos grupos han confirmado que tanto Al-Morabitum como Al-Qaeda del Magreb Islámico han colaborado en este atentado. Lo han hecho en ocasiones anteriores en otros atentados. Se ayudan entre ellos, no es algo raro, ¿no? Porque se entrenan en los mismos campos, coinciden, ¿no? Vienen del mismo, y ambos grupos, es lo importante, obedecen a Al-Qaeda central, al Zawahiri. Es decir, ambos grupos son como obediencia. filiales también dentro de la filial pequeña, o sea, dentro de la filial del, ¿no? No exactamente. Al-Qaeda del Magreb Islámico es la filial oficial y los otros son escisiones que no estaban de acuerdo en determinados puntos, pero no se combaten. Colaboran. Y el tercer grupo es un grupo que lo ha reivindicado hoy, es un grupo que nació pequeño, que nació en 2015, es un grupo más tribal. ¿También yihadista? Es yihadista, pero de un componente muy tribal, es una tribu solamente de Mali. ¿Y qué reivindican? Reivindican el atentado. Lo que ellos quieren es crear otra vez el imperio Fulani, son de la etnia Fulani, reivindican el imperio Fulani en una parte de Mali, naturalmente aplicando la Sharia y el tema yihadista. Pero bueno, habría que darle menor credibilidad a estos. Bruno, nos quedamos sin tiempo, pero hoy el ministro del Interior ha dicho que España está en alto riesgo de sufrir un atentado. ¿Cuál es el estado de España ahora mismo? No es de emergencia, pero ¿cuál es el estado de alerta terrorista en el que nos encontramos? Pues no ha aumentado desde junio, que subimos a nivel 4, de los 5 que tenemos, a nivel 4 riesgo alto, el nivel de alerta antiterrorista, no lo hemos subido, pero sí que es verdad que hay una coletilla en la declaración después de que se reunió, el viernes fueron los atentados, el sábado, hablo de los de París la semana anterior, sí. El sábado fue la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y tras este Consejo se dijo que se mantenía el nivel 4, era para ver si se subía a 5 o no, se mantiene el nivel 4, pero ampliando ciertos ámbitos de seguridad. No definía más, pero bueno, instalaciones críticas, aeroportuarias, etcétera. Es decir, dentro del nivel 4 hay, digamos, gradaciones que el Estado puede, las fuerzas de seguridad pueden hacer o no hacer, tomar o no tomar decisiones, pues en este caso digamos que tendríamos un 4 alto.